La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos con talentos, con chicos, con jóvenes que nos muestran esa linda capacidad y cualidad que Dios les regala y sobre todo también que ha ayudado de sus padres, y eso es muy lindo. Por eso Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos reunimos, nos encontramos y hablamos un poco y después vemos los talentos y las riquezas que el Señor les va regalando a estos jóvenes y a estos niños. Muy bien, la sorpresa para el día de hoy, en este domingo, aquí nos encontramos con este grupo, nos vemos. Vamos a comenzar con la que les está animando contigo, ¿verdad? Queremos presentarnos, vas a decir un poco tu nombre, seguramente algunos ya te recuerdan, porque vos ya estuviste por aquí, ¿verdad? Jóvenes para los jóvenes en familia. Bueno, presentate un poco y así vamos a ver qué aspecto del arte, ¿verdad? De la cualidad. Todos ya se dan cuenta por tu... Eso, como se dice, tupoy, ¿cómo se llama eso? Tupoy. ¿O cómo? El tupoy, ¿verdad? Que estás trayendo, ya nos está mostrando un poco la cualidad que Dios te ha regalado. Bienvenida, Jóvenes para los jóvenes en familia. Buenas, padre, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Flores, soy profesora superior de danza y muchísimas gracias Eso por quiere la decir invitación. Eso quiere decir que 12 años ya estudiaste, ¿verdad? Sí, así mismo. Terminaste 12. Y entonces ya sos profesora. ¿Y desde cuándo que estás enseñando, Verónica? Estoy enseñando desde el 2022. A la cuenta. Porque entonces de 2 años ya una niña que bien baila. Así es. Verónica, qué linda, che, entonces. Y Verónica ya estuvo aquí con nosotros. ¿Por qué vos viniste, Verónica, hace poco en Jóvenes para los jóvenes en familia? Vinimos a presentar con la comisión el itinerario pascual que se va a utilizar este año. Exactamente, o sea que además de ser una hermosa niña artista a la cuenta, pero con una profesión ya a los 24 años, porque haber terminado el curso de danza y ser profesora superior ya. Superior. Primero que es elemental. Primero es bailarina. Ah, bailarina. Después ¿Cuántos profesora. años eso es, Verónica? Son 8. 8 años para ser bailarina. Sí. Ya. ¿Y después? Profesora elemental. ¿A los cuántos años A es eso? los 10º. Al 10º, ya. O sea, después de 10 años, entonces, o sea, hay que sudar mucho, hay que bailar mucho, ¿verdad? Así es. Y después a los 12, ¿verdad? A los 12, profesor. Con la tesina. Con la tesis ya. Ya, la tesis. ¿Y vos ya presentaste eso? Sí, la tesina O sea que- al 10º y después la tesis. Ah, así es, tesina Sí. y después tesis. Tesis, así. Mira, qué interesante. Y dice que suele hacer estilo una coreografía Sí. para recibir ese título. Se realiza una obra, básicamente. Una obra, sí. Una- ¿Y vos qué presentaste, Verónica? Yo presenté sobre la artesanía del aopoy. Del oboe. Sí. Pero todo tiene que ser en baile, ¿o no precisamente? Sí, debe estar plasmado en lo que sería Una coreografía. coreografía con, ponele que 30 minutos básicamente. ¿En serio? Sí, 30 una minutos puesta en de escena. baile, puesta en escena. Mira qué interesante, che. Bueno, después vos me tenés que ayudar, Verónica, para recorrer un poquito de esas chicas, esos jóvenes que están haciendo esta carrera, podemos decir, ¿verdad? Sí, carrera y carrera. profesión. Y entre los varones también hay muchos de estos, ¿o no? O más bien son las chicas las que generalmente son profesoras superiores, Sí, la mayoría son nenas las que perseveran ¿verdad? y terminan. Pero también los varones Sí, pueden ser, ¿verdad? también Y contamos. hay también algunos por ahí. Sí, hay también. Ahí también. Bueno, me vas a conseguir uno y quiero hablar también con los varones. Está bien. Bueno, y aquí a tu lado, a ver, presentarte un poco tu nombre, de dónde venís y en qué curso ya estás de la danza. Buenas, mi nombre es Sayi Domínguez, vengo de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Estudio en la institución 12 de junio, en 8º curso. 8º grado ya, ¿eh? A la verdad que estaba, sos una buena alumna, Gina. Sí, ¿Eh? Sí. Y en la clase también,
Baila bien, Pico, Sí. Seida. Está súper bien. Está súper bien. Sí. ¿Y desde cuándo está contigo ella? Desde el año pasado Desde el año iniciamos el pasado. taller y ya Sí. está con nosotros. Pero vos, ¿desde qué año comenzaste a practicar la danza? Desde el 2023. 2023. Ah, o sea que del año pasado no Sí, ya. sí. Ah, comenzó contigo. Sí. Ya, qué bien. Bueno, vamos a seguir hablando entonces, pero ahora vamos a presentar aquí a una niñita que está con nosotros. Bueno, ¿cómo te llamas vos? Pilar, Pilar. ¿Y cuántos añitos tenés, Pilar? 5. 5 añitos. ¿Y de cuándo estás bailando? ¿Hace mucho ya o hace poco? De hace mucho. ¿Hace mucho ya? A la cuenta. ¿Y cuánto es tanto? ¿Del año pasado? ¿O no? No, ¿No? Este año nomás. Bueno, ¿y qué es lo que vos sabés bailar, Pilar? paraguayo. Paraguayo. Y así lo comenzaste, ¿verdad? Con paraguayo. Pero ahora vos, ¿cómo estás vestidita? Ahora vos estás vestidita ¿de qué? De danza. De danza clásica, ¿verdad? Clásica. Esa es la danza clásica, bueno. ¿Y Pilar qué está haciendo? ¿Está haciendo qué? ¿Un curso? Sí, un curso. Sería de danza clásica, paraguayo y árabe también. ¿Ah, Tenemos sí? un taller de árabe. O sea que al mismo tiempo comienzan con todas estas Sí, tenemos estas diferentes modalidades dentro las del modalidades estudio. dentro del estudio, exactamente. Bueno, entonces ahora vamos a la cuarta participante que está aquí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos añitos tenés y de dónde vos estás viniendo? Buenas, mi nombre es Valentina González, tengo 12 años, estoy en sexto grado y estudio en la institución Centro Educativo La Esperanza. Centro Educativo La Esperanza. Ya, ¿y dónde queda eso? ¿También en Roque Alonso o no? ¿O de dónde sos? Loma Puta queda del Loma Pita. Ah, Loma Pita, ahí. Centro Educativo La Esperanza. Sí. Bueno, y ustedes en octavo grado ya. ¿Y ustedes van? En sexto. Ah, sexto grado. Hola que estaba en el octavo, ¿verdad? Ah, mira un poco, che, qué bien. ¿Y vos cuántos años ya que estás, Valentina, en Y la danza? desde con la los danza? 11. De los 11 años. ¿Y ahora cuánto me dijiste que tenés? 12. 12, o sea, ya 2 años ahora prácticamente estás haciendo esto. Bueno, entonces aquí estas chicas nos visitan, vamos a ver un poco el arte, esto que el Señor les regala, las cualidades también, y sobre todo lo más importante, que sea un poco el ánimo para otros jóvenes y también para otras mamás y para todos los que quieren también a través del arte mostrar esa linda capacidad y esa linda cualidad que el Señor les ha regalado. Nosotros vamos a disfrutar un poco de lo que ellos nos traen hoy en este domingo. Y vamos a volver enseguida nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Qué lindo este grupo, aquí tenemos de todo. Aquí le tenemos a Pilarcita. ¿Cuántos años me dijiste? 5 años, viste que me acuerdo. Pilar. Bueno, ¿y Pilar de dónde viene? ¿Dónde ella está? ¿Ella está en Roque Alonso también? Sí, también. Bueno. ¿Y ese vos, qué grado vos estás, Pilar? Preescolar. Preescolar. Bueno. ¿Y qué hacen en el preescolar? ¿Ya sabes escribir, pintar? Sí. ¿Y qué otra cosa hacen? También pegamos papelitos. Ah, pegan papelitos. Sí, me hace acordar cuando yo estaba en el preescolar, antes cuando era chiquitito como vos, ¿eh? Bueno. Y vos cuando seas grande, ¿qué es lo que vos querés hacer, Pilarcita? Quiero ser actriz. ¿Quieres ser actriz? Sí. A la cuenta, mira, y sos hermosísima vos, niña. Vos podés ser una gran actriz. ¿Y después qué más querés ser? También quiero ser cocinera. Cocinera. ¿Y qué vamos a comer? Huevo duro, huevo frito, arroz con leche. Bueno, muy bien, Pilarcita. ¿Y te gusta la danza? Sí. Ya comenzaste. Entonces me dijiste que sabes hacer el paraguayo. Después, también. Árabe y El danza. árabe. Y sabes bailar siempre. Bueno, ¿y otro que te acordás? También. El clásico, porque vos ya me dijiste que estás vestidita así también. Bueno, yo, Valentina, 2 años ya entonces, del año pasado. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Porque aquí está tu profesora, ¿verdad? Ella es la que les enseña. Sí. Y ella siempre está con ustedes. Y da gusto. ¿Qué es lo que más te gusta de la danza, vos, Valentina? Y cuando aprendemos nuevas coreografías, Así, las coreografías. O sea, ¿y eso con quién lo hacen? ¿Ustedes mismas o todo les enseña la profesora? nos enseña. Ella les enseña. Y después ustedes tienen que buscar la forma de repetir, de hacerlo. ¿Y es fácil o es difícil? Más o menos. Más o menos. Pues seguramente que sobre todo para que todo salga bien, para que todo se pueda, ¿verdad?, poner en orden, todo junto de la misma manera. ¿Cuál es lo más difícil para los niños cuando comienzan, Verónica? Algunas veces es muy complejo la parte de las posturas, de las posiciones, porque nosotros como paraguayos tenemos una mala postura. ¿En serio? Entonces, No me digas, ¿será que yo estoy mal en mi postura? Entonces, un poquito complejo ahora. Ya. Entiendo. Pero, ¿por qué sobre todo? ¿Qué vos le decías la postura? ¿La forma de pararse? Sí. ¿La forma de...? Serían las posturas en general. Nos sentamos mal, me incluyo ahora. ¿En serio? Sí, caminamos mal. A la cuenta. ¿Y eso qué? Eso es... ¿Por qué? Así. Creo que estamos acostumbrados porque yo cuando Imitamos a los sí, otros a y caminar cuando yo ingresé también para hacer el clásico fue Sí. un poquito de choque, ¿verdad? Porque Ya. tenés que tener una buena postura, pararte bien, los brazos, las manos, los pies, todo se corrige. ¿En serio? Mira, porque parece que voy a tener que estudiar el clásico yo entonces. Así Para tener buenas posturas. Pues yo ya soy medio jorobado también, Bueno, ¿y a vos qué es lo que más te costó, niña? Y al empezar me costó también lo de la postura. Lo de la postura y eso. Y acordarme de los pasos y Ya. todo eso. ¿Y quién a vos te invitó así para animarte a ir a conocer y comenzar un estudio de danza? Y mi papá. ¿Tu papá? Y mi mamá. ¿Y tu mamá? Mis padres. Ah, sí. ¿Y por qué? ¿Qué te dijeron? Mi hija, no, estorbe aquí en la casa, andaba a estudiar, te dijeron. No, ¿O no? me dijeron que tengo que probar algo nuevo y cosas así. ¿En Me serio? alentaron a entrar y ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4 en 4. total. ¿Y vos sos la más grande, la más chica, la del medio? La más chica. La más chica. Ah, entonces, dale, ánimo, fuerza, andate a practicar. ¿Y a vos, Valentina? También así, te dijeron, Sí. ¿Qué te dijeron? A ver. Y mi hermano me ¿Cuántos hermanos son ustedes?
2. 2. 3 en total. 3 en total. Ah, ya. Y él me ¿Y dijo... vos sos la más chica? Sí. La más chica también. Sí. Y él me dijo, ¿no querés vos estudiar danza? Y yo le dije, sí, quiero. Y ahí nos fuimos. ¿Y él estudia también? No. Ah, no. Él Y te alentó nomás, te animó. nos fuimos, probamos y me gustó. Ah, Y ahí ya me quedé ya. ¿Y con quién fuiste? ¿Aquí con la profe? ¿Con Verónica? Antes me fui en En otra academia. academia. Ah, ya. Y después Y ahí- como tipo me aburrí Ya. y me mudé cerca de mi Hola, casa. bueno, te aburriste, que no Sí. te escuche tu profesor. No, porque era muy lejos también. Ah, era muy lejos. Entonces me mudé a Entonces uno lo que más vamos a cerca. decir que te aburrió el viaje, porque era muy lejos, ¿verdad? Y ahora la academia está más cerca. Sí, Ah. a 2, 3 cuadras por ahí. Qué raro. Entonces vos casi vivía en la academia y adentro luego ya. Bueno, entonces así estamos hablando con estos chicos. Vamos preguntando por la voz a Pilar. Y a vos, Pilarcita, ¿quién te dijo para ir a la academia? ¿Quién te animó? ¿Vos nomás o tus padres? Yo quería. Vos querías. ¿Y dónde viste por primera vez eso, Pilarcita? Y yo, ¿O viste que estaban bailando o no? ¿O cómo fue para que te guste y le digas a tu mamá, quiero ir a la academia? y yo quería irme porque mi mamá quería, yo también. Ah, ella quería, tu mamá. Muy bien. ¿Y cuántos hermanitos son ustedes, Pilar? 2. 2. ¿Y vos qué son? ¿La más chiquitita o la más grande? Una más chiquitita. La más chiquitita. Bueno, entonces así, queridos amigos, estamos nosotros hoy en este domingo aquí compartiendo, ¿verdad? La experiencia, cosas lindas de estos chicos, de estas niñas, que sobre todo están abriéndose a una experiencia tan hermosa como nos decía aquí la misma profe, ¿verdad? Verónica, y nos cuenta qué es lo lindo que uno va conquistando también en la educación. La educación es siempre una cosa maravillosa, sobre todo cuando va viendo después que a quienes uno le va enseñando, ellos van triunfando y van haciendo bien las cosas. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go where you're zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. Hey. My snowman and me, baby. Don't cry, snowman, don't you fear the sun. Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Oh, hear my secrets if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go where you're zero and hide from the sun. I love you forever, oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now, it's Christmas, baby. My snowman and me. Hey.
Hola Elías, ¿cómo estás? Súper bien. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en esta maravillosa ciudad, la ciudad de Luque. La ciudad de Luque, nos encontramos en este evento sumamente importante para la feligresía luqueña en sí, que es la Vía Crucis. Esperemos que cumpla con las expectativas, no solamente de nosotros, sino los luqueños están muy así ansiosos de ver cómo se prepararon cada colegio, porque muchos colegios son partícipes de esta Vía Crucis. Así mismo, y en la conferencia de prensa dijeron que iba a ser algo innovador este año. Veremos qué tal. Así que acompáñenos en esta Vía Crucis para jóvenes, para los jóvenes. En familia. Estamos a horas de arrancar este evento de Vía Crucis y nos encontramos con la profe Raquel Aguilera. Cuéntanos, profe, ¿de qué institución pertenece esta magnífica obra que estamos viendo en estos momentos? Sí, bueno, ¿cómo están? Somos del Colegio 6 Bellavista, del barrio Bellavista. Somos escuela y colegio. Están acá distintos alumnos desde el 7º grado hasta el 3er año. Estamos haciendo ya las últimas tomas, los últimos detalles, un trabajo de la institución en manos de los profes de artes también, un trabajo que hoy queremos compartir con ustedes y queremos que la gente nos acompañe en este hermoso evento que cada año Luque regala al país, porque gente de varios lugares se hacen partícipes a algo tan maravilloso como es la Vía Crucis. Cuéntanos, ¿qué estación recreamos en esta escena? Es la 12ª estación, Jesús muere en la cruz. Es una de las escenas más importantes que vamos a estar viendo en esta Vía Crucis. ¿Cuántos alumnos aproximadamente están presentes hoy? 28 alumnos. 28 alumnos de las diferentes... De los diferentes grados, se trabajó maquillaje, estuvieron con la producción de lo que es la sangre, vestuario, escenografía, donde también los más pequeñitos trabajaron con todo lo que es las piedras, son papeles pintados por los niños más pequeños. Desde primer grado se trabajó todo. El colegio completo trabajó todo lo que es la escenografía. Está muy hermoso, vemos esta última, o sea, la 12ª estación, que es Jesús muere en la cruz. María Irene es la directora de la institución educativa Santa Teresita, del colegio privado Santa Teresita. Cuéntanos, ¿cuántos alumnos aproximadamente están participando de esta obra? Buenas noches. Y en esta obra están participando alrededor de 35 alumnos y aparte un grupo de alumnas que se dedican a la parte logística, vestuario y todo lo que implica maquillaje. Cuéntanos también cómo se llama la profe encargada de organizar a todos estos chicos. La profe es Magalí González, es la que tiene la disciplina de teatro en la media. Entonces la mayoría de los alumnos son de la educación media y algunos niños de la escolar básica. ¿Cuánto tiempo tardó aproximadamente para preparar todo este? Y en realidad los ensayos empezaron en los primeros días de clase. Nosotros empezamos el 12 de febrero las clases y a partir de esa fecha prácticamente ya fuimos preparando, fueron interiorizándose del personaje que cada uno va a interpretar. Además se prepararon con un retiro espiritual y
una preparación completa para ellos. Qué interesante. Muchísimas gracias, directora, también por Bueno, acompañarnos. gracias a ustedes por estar hoy aquí. Muchas gracias. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para Jóvenes en Familia. Bueno, Verónica, queremos saber cómo se llama tu academia. Todavía no me dijiste. ¿Y dónde estás enseñando? En mi estudio se Sí, llama Verónica. estudio, Sí, así se llama. Estudio. Ah, o sea, no Con se dice S. más. ¿Eh? Con S. Ah, estudio. Sí. Estudio, Claro. estilo inglés, vio. Bueno. Así mismo. Porque te comiste la S, ¿o no? Sí, nosotros queríamos innovar. Ah, innovar, unas cosas nuevas. Bueno, ¿dónde está el estudio de Verónica? Ahora mismo estamos en Mariano Roque Alonso. Ya. Estamos iniciando en mi casa, ¿verdad? Ah, en tu casa. En mi casa. ¿Y qué se necesita, Verónica, para comenzar así ese estudio, ¿verdad? Para enseñar danza? Nosotros iniciamos con un taller. Mi mamá me motivó a abrir un... Pero tu mamá también es profesional en danza, ¿o no? No, Ah, yo soy la como única... mamá nomás. Sí, como mamá. Dale, hija, Sí. fuerza, no esté de balde aquí. Algo así. Algo así. Está bien. Y después, entonces te dijo, aquí ponemos a disposición este salón. Sí, así mismo. Y realizamos la construcción de un pequeño salón, ¿verdad? Ah, o sea, después construyeron. Sí, un salón donde mi mamá básicamente mandó poner la instalación y yo di mi pequeño granito de arena equipando ese salón. Vos estás equipando. Sí. O sea que vos le estás debiendo a tu mamá Así la mismo, construcción. sí. Ah, y le está devolviendo y nada. Sí, creo que sí. Ya estamos. Después yo le voy a mandar a tu Pagando mamá cuentas. a ver si le está pagando. Ella te hizo un préstamo, ¿no? Algo así. Bueno, pero ¿dónde? En tu misma casa, En mi entonces. casa, sí, en Mariano Roque Sí, sí, Alonso. sí. Bueno, mientras sos solterita todavía se te perdona, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cuáles son esos pasos, Verónica, tan importantes? Por ejemplo, el primer año. Aquí le tenemos, por ejemplo, a Pilar. Ujú. Pilarcita que está comenzando. Hay algunos chicos como ella que están practicando también. Sí, y nosotros iniciamos el taller y serían a partir de 3 años en adelante. Ah, ya. Tengo alumnas también que tienen mi edad y Sí. realizan también los distintos talleres en las distintas modalidades. Ah, ya. Ah, o sea que te ayudan. No. O que están estudiando. Sí, están estudiando. Ah, y que tienen tu edad. Sí, Ah, ya. Así Y vos sos mismo. profesora de ellas. sí. ¿Y qué son? ¿Son tus compañeras de escuela, de colegio, vecinas? Algunos contactaron conmigo por medio del estudio Ah, y ya. otros sí son amigos. Ah, ya. ¿Y vos cómo haces esa publicidad? ¿Cómo la gente se entera que Verónica tiene un estudio ahí para aprender un poco la danza clásica, la danza paraguaya y la danza árabe? Eso es lo que yo escuché. Sí. No sé si tenés más. No, esas 3. Y Esas Urbano también está. Urbano. Sí, ¿Está por comenzar o ya comenzaron? Ya iniciamos. Ya iniciaron. Ya iniciamos. Ya. Y vos, Valentina, ¿qué es lo que más te gusta de los 3 que yo escuché? ¿Vos estás practicando los 3 también? No, clásico nomás. Ah, vos, clásico nomás. Ya. ¿Y cuáles son los primeros pasos que se hacen en el clásico? ¿Qué fue lo primero que te enseñó la profe? ¿Cómo pararte? No. También. También. Vos parece que te habla Zaina. Yo soy tu interventor y te hago la pregunta, ¿cuáles son los pasos? Y entonces, primer año, ¿vas a pasar o no vas a pasar? ¿Tienen examen usted, Verónica? No, aún no. Todavía no tenemos lo que sería O sea, los la parte avisación del MEXI. Ah, ya. Son talleres Esos se principalmente. llaman, son los primeros Sí, talleres. Sí. ya. Y después se consigue también desde el ministerio. Sí, desde el ministerio. Ah, todo un... Sí, sale una resolución también y con habilitación también de lo que sería la municipalidad misma. ¿verdad? la municipalidad también. Ah, mira un poco qué bien, qué Sí, es interesante.
trabajo arduo que hay que... No, y claro, no, y todos los papeleos siempre Sí. necesitan, ¿verdad? Y tiene su tiempo, y así se va haciendo poco a poco. Bueno, y ella era Sadie, ¿verdad? Sadie. ¿Y vos qué es lo primero que comenzaste? ¿Paraguayo? ¿O qué era tu danza? Yo empecé primero clásico, danza clásica. Lo que Sí. sería ballet y jazz. Ah, jazz también entra en lo clásico. Sí. Ya. Y lo primero que me enseñó en ballet fue la postura. La postura, y después inicié con danza paraguaya, que fue el equilibrio lo primero, y último lo que era la danza árabe. ¿Qué quiere decir el equilibrio? ¿En qué consiste eso? Eso que te paras por la punta del pie, ¿eh? Eso es en ballet. En paraguayo el equilibrio significa, por ejemplo, pararte con la botella, bailar con la botella y todo eso. Ah, ¿vos sabés bailar con la botella? Sí. ¿En serio? ¿Cuántas botellas alzas sobre la cabeza? Y uno. ¿Uno por ahora? Sí. Ya. ¿Y hasta cuántas botellas pensás alzar en el futuro? Y 3 ¿Tres? ¿Hasta ahí no me querés? o 5. Bueno, vamos a ver después. Yo, cuando alce 5, te quiero ver otra vez aquí en el programa. ¿Listo, ma? Y ahí vamos a bailar. Verónica, ¿hasta cuánto hay así que vos conozcas de esas que bailan, que alzan la botella? Hasta ahora, hay varias, sí. ¿Eh? ¿Hasta 15 por ahí, verdad? ¿O no? Sí, hasta 15. Yo... ¿Vos viste? A ver, ¿hasta cuánto vos viste? Así con tus ojos. Hasta 15. ¿Viste? Sí. Ya. Es un buen entrenamiento que hay ¿En que serio? realizar. Sí, Sí. yo veía que se subían en la escalera. En la escalera. Para ponerle ahí arriba. Sí. Qué bárbaro el equilibrio, ¿verdad? Así ¿Y mismo. vos también alzás botella? Yo alzo, pero solamente uno académicamente, porque Académicamente, sí. primeramente para alzar más de una botella tenés que tener una buena postura, que yo me sí. costó. Ah, la postura. Ahí También. está la postura. Ahí entonces. está el secreto. Y mira, sobre poco todo chévere. tiene un entrenamiento, y aparte de eso son muchos ensayos. Y yo realmente respeto a muchas de las personas que alzan más de dos botellas, ¿verdad? ¿En serio? Y también en eso a la larga también hay que tener precaución, porque también puede lesionarse la columna. ¿En serio? Sí. Alzar botellas. Sí, muchas Después- botellas. Ah, muchas botellas. Sí. Sí. Ya. En un largo tiempo también trae Claro. problemas con la salud. Ah, mira un poco, che, qué interesante saber todo eso. Porque da gusto mirar ahí. Y algunos sí que alzan y después otra vez se tira hacia el piso de vasito y se arrastra. Como esos teyuras ahí tiene y su... Sí. Bueno, y no veo más la cuestión de las que danzan y alzan el cántaro sobre la cabeza. O si no, también aquí como la que tiene Pilarcito. ¿Qué es esto, Pilarcito? ¿Es una canastita? Sí. ¿Y vos qué solés cargar ahí, Pilar? O así nomás, ¿eh? O solés cargar chipa, fruta, no, así nomás. ¿Y vos alzás sobre tu cabeza o solamente en tus brazos? En mi cabeza. ¿En tu cabeza? Oh, mira un poco, vos de chiquitita, entonces ya vas a comenzar. ¿Y vos también, Valentina? ¿Vos alzás también la botella o todavía no? Todavía no, ¿verdad? Estás comenzando. Clásico nomás estoy. Vos me dijiste ya clásico nomás. Pero tampoco todavía no te paras sobre la puntita. Eso más adelante, ¿verdad? Cuando tengan... ¿Cómo suelen hacer eso? Eso es todo un proceso. Sí, a partir de 13 años en adelante, otra vez académicamente se utilizan las puntas. ¿En serio? Ya. Y debe ser muy difícil también eso, ¿verdad? Sí. Es un Y debe ser entrenamiento peso especial. pluma. Peso pluma tiene que ser, ¿verdad? Más o menos. Sí. Para estar. Bueno, muy bien. Qué lindo que es conversar y saber un poco. Y seguramente que muchos de ustedes que conocen y que hicieron incluso. Porque hubo momentos en que en las escuelas también se practicaba muchísimo. Sí. ¿Verdad? No sé si hasta ahora tienen como parte de la enseñanza en los colegios la danza. Hay un rubro del MEC que sí enseñan danza, pero es cuarto, quinto y sexto. Ya. Y los ¿Qué quiere decir cuarto, quinto y sexto? grado. Ah, grado. Abarcan los cuarto, segundo quinto y sexto. ciclo sería. Ya, la ahí en enseñ- ese... Sí, el rubro del ministerio. Entiendo, ya. ¿Y quiénes van a enseñar? ¿Les llaman a ustedes, las profesionales o...? El ministerio lanza un concurso Sí, y se realiza un examen, ¿verdad? Y luego quedan el que tiene más puntajes. sí, o sea, entonces
también por capacidades, ¿verdad? Bueno, así entonces estamos nosotros compartiendo. ¿Cuál era el nombre? Estudio, así nomás. Estudio. Sí, Verónica Flores. Ah, Verónica Flores. Sí. Estudio Verónica Flores, que está en Mariano Roque Alonso. Mariano Roque Alonso. Y en total, ¿cuántos niños chicos que ya están ahí practicando contigo? Ahora más o menos son 15. 15 a la cuenta. 8. Y a cada uno, ¿cuánto tiempo se le dedica? Tenemos ahora 2 veces a la semana, Ah, ya. 1 hora sería la clase. Así, 1 hora para acá. Para Y acá. si quieren, ellos después quedan y practican más, ¿verdad? ¿O no? Sí, O si no, llevan tarea para practicar en tarea su para casa. la casa. Eso. Tarea para la casa. Ya. Y eso prácticamente con todos los, todo el aspecto artístico, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo antes yo comencé a estudiar un poco de piano, por ejemplo, y me iba ahí 45 minutos nomás la profesora. Y después me decía, bueno, esto para la casa, esto me ponía los puntos. Era luego como para dedicarme 6 horas por ahí en mi casa. ¿no? Qué bárbaro. Bueno, muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, y casi nosotros ya estamos concluyendo, como siempre, nuestro programa. Hoy con Verónica, que es un poco la profe, la que lleva adelante Estudio Verónica Flores. Así. Bueno, y lo lindo es que también vos estuviste trabajando, me dijiste, con el grupo este de jóvenes, ¿verdad? De los obispados, todo el tiempo de la Cuaresma, todo el tiempo de la Pascua y todo lo que viene todavía del tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Es un lindo trabajo también que hacen. O sea que vos haces también eso en tu capilla o qué, o es la parroquia. Sí, dentro de la parroquia. Dentro de la parroquia, o sea que es entonces.
y luego están las capillas. Bueno, y queridos chicos, jóvenes, nosotros ahora les vamos a pedir un poco que den un mensaje. Vamos a comenzar contigo, Pilar. ¿O qué le querés decir? ¿Vos le querés mandar un saludito a alguien, Pilar? Sí. ¿A quién, por ejemplo, le querés mandar saludos? A mi amiga. A tus amigas. Bueno. ¿Y vos tenés muchas amiguitas? Sí. ¿Y quiénes son tus amigas? ¿Las que se van ahí a la academia a danzar? ¿O las que están en la escuela contigo? ¿O tus vecinitas? ¿En la escuela? Ah, y son muchos en la escuela. ¿Mm? Sí. Ya. ¿Y a quién más? ¿O en tu casa a quién le querés mandar saludos? Y a mi amiga Eddie. En tu casa. ¿En tu casa está ella? ¿Tu amiga? Sí. ¿Y con quién vos vivís? ¿Con tu mamá? ¿Con tu papá? Con mi papá y mi mamá y mi hermano. ¿Y tu hermano? ¿Y le vas a mandar saludos también a ellos? Sí. Bueno. ¿Y quién más vive en tu casa? ¿No vive tu abuelo, tu abuela? No. Solo viven mis perros. Ah, ¿tu perro? Ah. Wow, decirle entonces a tu perrito, ¿entendiste? A ver si te va a reconocer. O sea, que el perrito está mirando ahí frente a la tele. Bueno, y vos, Valentina, ¿qué mensaje le querés dejar a tus compañeritos o a alguien o quienes nos están viendo hoy, ¿verdad? En Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y le mando un saludo a mis compañeros de la escuela. ¿Son muchos en la escuela? Sí, 34. 34. ¿Y hay algunas y algunos de tus compañeros que danzan también o no? Sí. Sí. ¿Los 34 cuántos son los que hacen el arte de la danza? Y ¿Cuántos? menos de Sí. 10. Menos de 10. Ah, bueno, pero ya está bien ya. Bueno, un día tenemos que venir tito ahí los que son ustedes, de tu escuela, de tu grado. Y vamos a hablar un poco. Y la vamos a hacer bailar todita, ¿está? Bueno, muy bien. Y vos, Zain, ¿a quién le querés mandar saludos y sobre todo algún mensaje a quién le querés dar? Y le mando saludos a toda mi familia y amigos, en especial a mi mamá y a mi papá que me alentaron a entrar en la danza, y el mensaje que les dejo es que prueben algo nuevo y que se animen a hacer nuevas cosas. Ya, a vos te dijeron, ¿verdad? Tu hermano lo te dijo, ¿verdad? Vamos a probar algo nuevo. Así es. No, Mi tu mamá, papá, así. tu mamá. Mi mamá. Ellos lo que te dijeron. Sí. Entonces vamos a probar, etc. Y vos como profe, como teacher de danza, entonces, ¿qué vos le decías a los jóvenes, a los chicos? Y les animo a que puedan, si es que les gusta, ¿verdad?, probar eso. A los padres también que puedan acompañar a sus hijos si es que, por ejemplo, les gusta algo, entonces puedan probar para que esa criatura o esa adolescente también pueda dar frutos, ¿verdad? Porque muchas veces por los padres uno no lleva a cabo algunos O sueños. sea, quedan como frustrados, ¿verdad? Sí, así mismo. O trancados, porque la mamá dice, no quiero que mi hija salga, no quiero que se quede nomás en casa. Así es. Y en lugar de ayudarle, entonces le está trancando. Bueno, muchísimas gracias entonces, Vero, Saidi, Pilar y Valentina. Aquí las 4 que nos ayudan, la más chiquitita, con 5 añitos, Pilar, y quiere ser actriz luego. Y vas a ser entonces una actriz así que baila también, ¿verdad? Qué lindo que eso es. Y nosotros concluimos siempre nuestro programa con un pasaje bíblico. Hoy queremos leer desde el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 6 del libro de Samuel. Y nos dice así, el versículo 14. Dice que David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Mientras el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, le despreció en su corazón. Bueno, allí entonces esta historia es muy interesante, lo que estamos viendo, cuando David traslada el arca de la alianza y lo está llevando hasta Jerusalén. Es muy lindo porque dice que ahí David hacía tanta fiesta por esa gran alegría que le daba el poder llevar el arca de la alianza
hasta la ciudad santa de Jerusalén. Entonces esto ya nos hace entender también a nosotros, ¿verdad? Que la danza, el arte de ponernos ante Dios con estas cualidades, riquezas tan lindas, es para demostrar también la gloria, es para demostrar también lo lindo que el Señor nos regala. Así es que, queridos jóvenes, queridos papás y todos los que nos siguen siempre con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, yo les dejo hoy, como siempre, la bendición del Señor y que demos gloria y alabanza a Dios con el arte, con la música y sobre todo hoy que estamos compartiendo con Estudio Verónica Flores. Entonces que podamos siempre dar gloria y gracia al Señor. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima de nuevo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.